Buenas tardes a todas y a todos. Os agradecemos vuestra paciencia, la de quienes habéis sido más puntuales. La verdad es que es una enorme alegría ver esta sala José Luis Alonso casi llena. El viernes tuvimos la alegría de saber que se habían vendido todas las localidades del espectáculo Electra de Sófocles. El sábado tuvimos también la sala Juan de la Cruz llena para acompañar a una poeta, Ángela Segovia, y hoy tenemos este teatro lleno para asistir, para compartir una conversación, no ocultemos el adjetivo, a una conversación filosófica. Y quizás eso signifique que los derrotistas no tienen razón, y quizás eso signifique que hay muchas personas que no buscan banalidad e insignificancia, sino que quieren hacerse preguntas y buscan sentido. Y me vais a permitir unas palabras para recordar qué es esto, el faro de la abadía. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido los que trabajamos en la abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural, nos parece, la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía, pero aclarémoslo cuanto antes. No es que la abadía aspire a ser faro de nadie, es que la abadía busca faro y para ello convoca a pensadores que en conversación con creadores puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía, reino de lo abstracto, de las ideas; el teatro, reino de lo concreto, de los cuerpos y de los objetos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar, su existencia misma dio que pensar. Muy pronto alguien se preguntó por qué el teatro. También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacer suyas esas visiones hasta el límite, hasta la muerte, además el teatro es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos acaso aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado todavía. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con ilimitada ambición, abrir un lugar y un tiempo de conversación y de tensión entre gentes que sin duda tienen muchas preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y lo que estamos haciendo en este ciclo es reunir como digo, a creadores y a pensadores que nos ayuden a pensar el teatro. En este emparejamiento que hacemos hoy parecía natural, ¿no? No solo porque Marina Garcés es una pensadora que ha mostrado una y otra vez su afinidad, su interés por el teatro, y su libro Malas compañías bastaría para probarlo, sino que sucede además que el propio Alberto Conejero ha mostrado una vocación reflexiva en cuanto hace. Además sucede que ambos comparten una aventura teatral que podremos acoger dentro de unas semanas en Teatro de la Abadía, el espectáculo Visión de unos niños que no lo han visto nunca, que han creado Xavier Bobés y Alberto Conejero, y en que Marina también ha tenido una importante participación y sobre el que, si quieren, podrán hablar, ¿no?
en el contexto de esta conversación, que quiere serlo sobre educación, sobre teatro y educación, sobre la educación en el teatro. Ese espectáculo tendrá espacio en la Abadía del 15 al 26 de febrero. Bueno, Marina Garcés ha sido profesora de distintas universidades y ahora es de la Universidad Oberta de Cataluña, donde dirige el Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos y ha impulsado muchas iniciativas. Entre ellas fue impulsora del Espai en Blanc. Es autora de, entre otros textos de referencia, y que sin duda muchas y muchos conocéis, es autora, digo, de Un mundo en común, de Escuela de Aprendices y, como digo, de Malas compañías, que es de algún modo un libro de filosofía acompañada. Marina, me parece, concibe la vida como un problema común, un problema en común, ¿no? Y se pregunta cómo salir de las prisiones de lo posible. En cierto momento ha declarado: mi relación con la filosofía siempre ha pasado por la creación de situaciones colectivas. Y estamos en una situación colectiva que seguro ella sabrá aprovechar. Alberto Conejero, bien conocido por todas y todos, es dramaturgo, director, además es doctor, cosa que quizá no todos sepáis, y ha dicho que escribir teatro es convocar el encuentro con el imaginario de los espectadores. Es autor de obras tan importantes como Cliff, La piedra oscura, Ushuaia, Todas las noches de un día y La geometría del trigo, que también, por cierto, dirigió. Y es poeta, autor de, entre otros poemarios, el libro En esta casa. A Alberto, por cierto, lo tendremos también en el ciclo Poetas en la Abadía dentro de unas semanas. Bueno, y yo estoy aquí para estorbar lo menos posible, para daros la palabra y luego para invitar a quienes quieran hacerlo, para que tomen la palabra para hacer alguna sugerencia, algún comentario, alguna interrogación, cuando queráis. Gracias. ¿Empiezo yo? Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a todas y a todos los que estáis aquí esta tarde llenando los teatros para la conversación, que es algo que pienso que está pasando aquí, está pasando en Barcelona, está pasando, pienso, en muchos lugares, recuperar o ocupar o compartir, ¿no? este espacio y este tiempo para el cuerpo y para la palabra, porque he dicho la palabra, pero la palabra no es nada sin los cuerpos que estamos aquí. Aunque no nos movamos, aunque no estemos actuando en un sentido convencional, estamos poniendo el cuerpo, estamos poniendo la voz y estamos compartiendo el tiempo, que algo de esto querré reflexionar aquí con vosotros, ¿no? Esta materia prima del tiempo, como aquello con lo que tanto el teatro como la educación y la filosofía, pienso, trabajan en primera instancia. Bueno, como ha contado Juan, el motivo, digamos, inmediato o objetivo o incuestionable por el cual Alberto y yo compartimos hoy esta conversación es sobre todo, pienso, por esta última encrucijada que hemos compartido, de su mano, de su invitación, que fue pues que pudiera participar con algunas pequeñas voces de Escuela de Aprendices en la obra que están ahora con la que están ahora recorriendo la península, acaban de volver de Valladolid, El Mar, ¿no? Esto de recorrer la península con el mar me parece muy bonito, ¿no? Es ir llevando el mar tierra adentro, que de hecho es de donde salió, porque es una historia que, si ya sabéis un poco de qué va, pues es la historia de un maestro de la República, hablaremos de educación, teatro y política, y un maestro de la República que en ese tiempo, inmediatamente previo al 36, se desplaza de mar a tierra adentro, ¿no? Es un maestro de la zona de Tarragona que se va a ejercer de maestro al interior, en el pueblo de Burgos, y allí pues, se dan los hechos de julio, pero eso es el final de otra historia, que es la que contáis vosotros, ¿no? ¿Qué pasa en un aula? ¿Qué pasa entre los cuerpos de las personas que enseñan, de las personas que aprenden y de los objetos con los que trabajan, ¿no? Que pienso que es lo que habéis sabido poner con toda su poética y con toda su política en esta obra que habéis propuesto y en la que, pues, para mí es un honor haber podido acompañar con mis palabras y con mi complicidad. Y esta es un poco la razón de ser de este encuentro, pero no el objeto de la conversación, porque, por supuesto, esta obra la podréis ver dentro de un mes y para nada es un coloquio ni prefunción ni posfunción. Vamos a hablar de
teatro y educación, pero quería explicar tanto el motivo del encuentro como por qué la educación está en un primer término de esta conversación y no tanto la filosofía como se podría derivar de mi propia presencia. Claro, cuando hablamos de... Yo lanzaré unas cuantas reflexiones y luego Alberto responderá con las suyas y luego iremos conversando entre todos. Claro, cuando hablamos de teatro y educación, como todas las grandes palabrotas de nuestra cultura, ¿no?, invitan a pensar en grandes instituciones. De hecho, son parte de las grandes instituciones que están en la base de las sociedades occidentales de distintas maneras y en distintas versiones. No es lo mismo el teatro y la educación en Grecia que en la Edad Media, que en las sociedades que llamamos modernas, ¿no?, nacidas de la laicización, del Estado moderno, pero en cada caso ocupan un lugar que es a la vez central a la propia configuración política de esas sociedades y a la vez de sus disidencias y de sus resistencias, ¿no? Tiene esta particularidad de ser artefactos políticos y poéticos al mismo tiempo, que pueden ser tanto herramientas del poder, teatros nacionales, escuelas nacionales, ¿no?, lugares centrales y de centralidad para la construcción de las subjetividades políticas de su tiempo, de su pueblo, de sus formas de representación, de sus formas y usos del lenguaje, de cómo corresponde representarse en tanto que comunidades y cómo esas comunidades pueden reproducirse a través de los conocimientos que transmiten y de las formas tanto de hablar como de saber como de conocer que se legitiman, las que entran dentro y las que se quedan fuera, tanto de la escuela como del teatro, ¿no? Por lo tanto, son artefactos altamente políticos, pero que por eso mismo también, porque tienen esa potencia de hacer presente la comunidad a sí misma, son también espacios de ambivalencia, espacios de resistencia y espacios de disidencia. Cuando hablo de comunidad o de hacer presente la comunidad a sí misma, muchas veces, y eso lo oigo decir muchas veces a la gente de teatro, y es una de las cosas que podemos hablar, siempre dicen, no, claro, el teatro, por ejemplo, está resistiendo la virtualización de la vida o está atravesando toda esta tendencia aislante que tienen nuestras sociedades en torno al consumo, la virtualización, etcétera, porque es un momento en el que estamos juntos. Yo, hasta que no he tenido amigos en el teatro, nunca me he sentido muy junta de la gente con quien me he sentado al lado, porque también es un espacio, por ejemplo, de consumo individual. Si uno o una no forma parte de ciertos protocolos de acercamiento al mundo del teatro, también puede ser, y ahí esos poderes también a través del consumo y la particularización de los públicos, los targets, a quién va dirigida cada cosa, muy individualizador, ¿no? O sea, que no lo digo en este sentido, sino en un sentido más profundo, no tanto que el público sea una comunidad, que lo puede ser o no, puede serlo o todo lo contrario, sino que realmente, ¿no?, el hecho de dibujar una escena, sea una escena convencional o sea una escena en la calle, da igual, cualquier tipo de escena ya instituye un espacio para estar mirándonos a nosotros mismos de alguna manera. El aula, de la misma forma, es un espacio altamente convencional. Quizá lo tenemos más naturalizado porque todas hemos ido a la escuela. Es una de las pocas cosas que en esta sociedad, pagar impuestos e ir a la escuela, son las dos cosas, digamos, absolutamente obligatorias en esta sociedad para poder formar parte de ella. Y quizá lo vemos menos su artificialidad, vemos menos su convencionalidad, pero también tanto el teatro como la escuela o el aula, si la tomamos, o la escena y el aula, son dos grandes artificios muy simples, porque simplemente consisten en una determinada combinación de espacio y de tiempo, un lugar y un horario, un encuentro entre cuerpos y personas y unos elementos a compartir durante unas determinadas franjas de tiempo, y su combinación, sin embargo, ¿no?, desde estos elementos tan simples, es altamente artificial. De hecho, el teatro es artificio, y si no, por muy naturalista, muy realista y muy incluso, ¿no?, pretendiendo romper todos los protocolos de la convención, es convención, si no, no hay teatro. Y el aula es lo mismo, no puede ser naturalista un aula, aunque estemos estudiando la naturaleza, sin la convención de que ahí está pasando algo que no pasa en nuestras vidas productivas y no pasa en nuestras vidas reproductivas, que no está pasando lo que pasa cuando vamos a trabajar o cuando estamos en casa cenando con las personas que conviven con nosotros, no funcionaría aquello que se supone que va a pasar.
Claro, lo que tenga que pasar ya son cosas que podemos hablar aquí en esta conversación. ¿Qué tiene que pasar? Tú, Juan, decías ahora, siempre de algún modo aquello que pasa en un teatro, como aquello que pasa en un aula, como aquello que pasa cuando tomamos la palabra en estas formas, es que de algún modo ¿no? se presupone que algo nos dará que pensar, ¿no? Puede fallar, puede ser un acto fallido o no, pero hay ese dar a pensar, no como producción teórica, no como canon ideológico, no como moraleja del cuento, sino realmente como eso que nos sitúa en algún límite posible de lo que ya ha sido pensado. Pienso que dar a pensar es eso, ¿no? Y eso pasa pues, con un grupo de niños y niñas pequeños aprendiendo a mirar de otra manera una flor, eso es dar a pensar, ¿no? En el sentido de que hay algo que rompe su manera habitual de estar entre nosotros. Pasa cuando utilizamos conceptos complejos de determinados pues, códigos y disciplinas de conocimiento. Pasa a través de la experiencia sensorial. Yo pienso que esto, ¿no? Tú y Xavi, a través del trabajo que hacéis, lo mostráis muy bien, cómo lo táctil es también una manera de habitar los límites de lo pensable, de lo representable, de lo que ya había sido disponible, ¿no? Como forma de estar en las cosas y lo que puede moverse a partir de ahí. Y pienso que ahí es donde está un poco la clave, ¿no? No tanto en esta relación ambivalente con el poder, en esta relación de artilugio político y poético que tienen tanto el teatro como la escuela. Para mí lo que se juega no es tanto el contenido moral o el contenido ideológico de cada una de esas instituciones, sino los modos posibles como nos invitan a estar en los límites de lo pensable, en los límites de lo experimentable, en los límites de lo ya sabido. Porque precisamente en los modos como estamos en los límites pasa todo, ¿no? Para mí los límites se ponen, pero lo bonito de las preposiciones, ¿no? de los prefijos en nuestra lengua es que puedes decir se proponen o se imponen, ¿no? Y según le vayamos poniendo maneras de poner esos límites, pueden ser pues, la puerta que se cierra autoritariamente, ¿no? O el código que se impone lingüísticamente, o las ideas y los códigos y los cánones morales que se fijan para dejar fuera todo aquello que no caben, o pueden ser precisamente esas propuestas que sostienen la relación inestable entre el saber y el no saber, entre lo vivible y lo invivible. Yo pienso que el teatro va mucho de eso, ¿no? Está ahí siempre mostrando lo vivible y lo invivible de cada hecho de la vida, ¿no? Sea hace 1000 siglos, sea en nuestra vida cotidiana. Y ahí en esa tensión posible, ¿no? ¿Quién está invitado? ¿Quién está convocado? ¿Quién está invocado a compartir ese límite, ¿no? A estar ahí con, ¿no? Pienso que eso es quizá un poco la cosa que para mí reúne esa condición fundamentalmente política y poética tanto de la educación como del teatro, ¿no? Y no tanto por su, digamos, condición pedagógica en el sentido de transmisión, ¿no? de adoctrinamiento, ¿no? o de imposición de determinadas maneras de ver el mundo. Y para acabar, otro hilo que traía al principio y que para mí tiene que ver con esto es precisamente la cuestión del tiempo. Todo este trabajo sobre los límites, propuestos, impuestos, puestos para ser compartidos o para ser excluyentes, tienen que ver en las maneras como se trabaja con el tiempo. No estamos hablando de configuraciones abstractas, no estamos hablando de mundos ideales. La palabra del teatro y la palabra de la enseñanza, la palabra de la dramaturgia de los actores, de los objetos y la palabra de las maestras, también de los objetos que componen un aula o de los libros que nos aprenden a enseñar, a pensar determinadas cosas, rompen con la pretensión de la palabra eterna. Para mí es la clave del nacimiento tanto del teatro como de la pedagogía, como de la filosofía. Son palabras que aparecen en el espacio público y eso, bueno, un poco nuestro referente, aunque también hay que desmitologizar un poco esa Grecia que nace de la nada, porque no nace de la nada, pero bueno, digamos, ahí en ese referente común que es ese Mediterráneo oriental, para no decir solo la Grecia nacional, que nos trae todos esos modos de deseternizar la palabra, ¿no? De que quien habla ya no habla como la sibila, como el oráculo, como el sacerdote, porque no está conectando nuestra vida colectiva con la eternidad, sino que la está poniendo entre nosotros. Está diciendo, bueno,
estamos aquí, ¿no? Con este personaje, con este conocimiento, con estos saberes, con estas prácticas. Y eso dibuja, por eso hace presente la comunidad a sí misma, ¿no? No porque ya no la refleja en el espejo divino, eterno, de una verdad última, de una palabra eterna, ¿no? De algo que solo puede hablar a través nuestro, pero nunca entre nosotros, sino que pone el espacio, ¿no? De lo vivible y de lo invivible, de lo sabido y de lo por saber entre nosotros, ¿no? Es un poco para mí la condición teatral, la condición pedagógica y la condición filosófica, y es lo que hace posible que aún hoy sean espacios que nos inquietan, ¿no? Nos inquietan, también inquietan a otros, ¿no? Y también son inquietantes para quien, ¿no? Quiere demarcar los límites de nuestra conciencia, de nuestra individualidad, de nuestra manera de poder estar junto a otros o de eternizar de nuevo las verdades últimas y eternas. Y es inquietante por eso, ¿no? Porque abre ese lugar inestable de la palabra pública y a la vez propia, ¿no? de la existencia compartida y de esos límites que podemos compartir. Y eso es un poco para mí el lugar de encuentro contigo y con todos vosotros. Además, algunos nos conocemos, otros no, ya nos estamos conociendo. Y de la apuesta que supone para mí, realmente la filosofía entendido así, ¿no? Como una práctica colectiva, que quiere decir no necesariamente estar siempre con mucha gente, de hecho tampoco se trata de eso, sino de estar en esa disposición, ¿no? a deseternizar la palabra y traerla aquí, ¿no? En eso que nos cuesta tanto de poder decir. Muy bien, muchas gracias. Alberto. Muchas gracias, Juan, por la invitación, y a Marina por la compañía, y a todas vosotras y todos vosotros por estar aquí este lunes. Realmente es difícil hablar después de Marina, voy a tratar de hacerlo. En primer lugar, agradeciéndole, ella lo ha dicho con humildad, pero el mar visión de unos niños que no lo han visto nunca es posible gracias a encuentros que para mí son fundamentales y que tienen que ver con desaprender para aprender de otro modo. El primer encuentro, o el central, es con Xavier Bovés y la poética del teatro del objeto, que a mí, un dramaturgo ya con cierto camino, me puso en una hermosa crisis, en volver a ser un aprendiz del teatro, en demostrarme que algunas certidumbres o rutinas o inercias que yo tenía podían quedar a la intemperie, incluso derrotadas por un modo de hacer teatro, no voy a decir, bueno, sí, distinto al que yo había practicado en nuestro encuentro. Y en el proceso de creación del mar, en el proceso de documentación, apareció este libro de Marina, Escuela de Aprendices, que además fue publicado en el mejor momento, en el mejor momento para mí, porque iniciaba ese proceso de investigación, y de repente apareció un libro que me acompañó, que me iluminó, porque las ideas de Marina sobre la escuela, y prefiero hablar de la escuela más que de educación, sobre todo para no quedar derrotado yo ante la grandeza de educación, y para hablar del espacio, porque también la práctica del teatro toma nombre del espacio en el que se hace, no de lo que allí sucede, sino del espacio, ¿no? Que puede ser un gran teatro, un teatro ambulante, un carromato, un salón, pero es el espacio. Igual que Marina en Escuela de Aprendices dice que incluso en mitad del bosque, allá donde haya un maestro y una maestra y unos alumnos, eso también será un aula. Es decir, que las aulas, aunque para nosotros y nosotras pensemos en el colegio o en el instituto, hay lugares donde las aulas nacen y mueren de modo ambulante y fugitivo por el deseo de que exista un aula y la convención compartida, la creencia compartida de que eso es un aula. Escuela de Aprendices apuntaló y está detrás del proceso del mar y siendo unos niños que no lo han visto nunca. De hecho, las palabras que abren y cierran el espectáculo son de Marina, por muchas razones. En primer lugar, porque para nosotros la obra es un asunto del presente, aunque el centro de la pieza suceda en el 34 a 36. Es una obra que interpela y que habla de nuestro presente. Dice Marina en Escuela de Aprendices que siempre que hay épocas donde se habla de repente más de la educación, y eso es porque hay una crisis en la propia civilización, en la propia ciudadanía, donde de repente la escuela es uno de los primeros lugares disputados. Dice también, y prometo que esto no sea casi una paráfrasis del libro, que la escuela, lógicamente, es un lugar político, y cuanto antes lo asumamos, menos politizable será. En una obra que se ocupa de los intentos de la República por una transformación pedagógica radical y, por tanto, del país, las palabras de Marina son fundamentales y, además, establecen un diálogo ahistórico, para mí hermosísimo, que solo puede el teatro,
con los textos de Antoni Benalles, porque Antoni Benalles no solo fue un maestro rural, frenetáneo, sino que fue, en mi opinión, un gran divulgador y un notable escritor que fue dejando constancia de su tarea y de su empeño en una serie de artículos en revistas pedagógicas desde el 24 hasta su asesinato en el 36. No sé si tendré tiempo, pero él le manda una carta a Benalles a su primo, que es un payés de Montroig, de Tarragona, que se dedica al campo, hablándole de la escuela. Y a mí me parece muy hermoso ese diálogo entre un maestro y alguien que supuestamente está lejos de la escuela. Si me da tiempo lo leeré, sobre todo porque para mí hay una fraternidad y una complicidad asombrosa entre el pensamiento de Marina y el de Antoni Benalles. Según hacíamos el espectáculo, para mí me parecían casi una voz en dos cuerpos y en dos tiempos, ¿no? Lamentablemente, por cuestión de espacio y esa cosa de materialidad del teatro, muchos de sus textos que están detrás del mar han tenido que quedar fuera. En la publicación sí que están, en escenas son más breves, pero ocupan el lugar fundamental de inicio y de cierre, que sabéis que en una obra de teatro pues son los momentos más frágiles, porque damos la bienvenida al mundo de la ficción y devolvemos a los espectadores a eso que llamamos realidad, ¿no? Y uno hace una lectura retrospectiva desde el final. Bueno, en fin, esto es una invitación para que leáis si no habéis hecho Escuela de Aprendices. Muy rápidamente, para mí el teatro y la escuela comparten algo fundamental, y es que son espacios de asombro, espacios en los que la comunidad se disputa y disputa tanto su pasado como su futuro. Esto también viene de una idea de Marina, no son espacios que entrelazan tiempos. Y no es casual que el teatro desde sus orígenes haya ido al caladero del pasado, es porque precisamente como enlazador de tiempos o como el ligazón de la comunidad no presenta simplemente el pasado, sino que lo disputa, lo cuestiona en aras de qué futuro vamos a construir juntos y juntas. La escuela también es eso, es un lugar además falible, y yo agradezco mucho, no sé si llamarlo desmitificación, que ha hecho Marina de la comunidad teatral de los espacios, porque son lugares de disputa y lugares donde de repente una buena escuela puede generar vocaciones, puede salvar y multiplicar vidas, como es mi caso, pero hay escuelas que pueden enterrar vocaciones, y eso lo dices tú también, y pueden enterrar vidas. Igual que el mal teatro puede hacer mucho daño. Es decir, que el teatro, por ser teatro, hay teatro que de repente, no voy a decir que te quita las ganas de vivir, pero al menos sí de volver al teatro, lo cual es terrorífico. También quiero decir con esto que hay que estar atentos a nuestra tarea, porque es una tarea muy sensible. Tú empleas la imagen del funambulista y es verdad, nos estamos cayendo todo el tiempo. Y eso también creo que hay que nombrarlo. En nuestra práctica, digo, común, la del teatro y la de los maestros, está la posibilidad del fracaso e incluso la necesidad del fracaso, porque si no admitimos lógicas que son, en mi opinión, muy castradoras, y es que tenemos que asumir los límites e imposibilidades. En este sentido, y muy rápido, a mí me gusta pensar en la infancia del teatro, cuando aún no estaba tan domesticado, digo antes de Esquilo, con una anécdota que a lo mejor no es muy conocida, o quizás sí, si es así pido disculpa, que le sucede como al maestro de Esquilo, que se llamó Frínico, y que no es tan conocido. Él escribe una obra que se llama La caída de Mileto, que habla de una derrota griega, al contrario que los persas. Aunque los griegos estén presentados como los héroes y sus enemigos como infames, resulta que cuenta la derrota de Grecia. Y la primera obra teatral de la que queda constancia de su argumento habla de una derrota. Y creo que se ha hablado muy poco de esto. Tal es el impacto que provoca esa obra, que le ponen un multazo a Frínico, es decir, no vuelvas a escribir nada que incomode a la ciudad, porque la derrota había sido 2 años antes solo de la representación teatral. Le ponen un multazo que lo arruinan, por eso tampoco queda mucha más constancia y memoria de él, porque es un golpe de la línea de flotación. Y porque los ciudadanos y ciudadanas se quejaban de, hemos llorado. Hemos salido del teatro llorando, es insoportable mirar esto, que yo luego pensaba en Sarah Kay cuando dice ojalá el teatro fuera como poner la cara en un cenicero lleno de colillas. Y es muy curiosa la operación que hace Esquilo, dice, bueno, voy a coger un poquito de distancia para poder habitar un lugar incómodo y de cuestionamiento, pero que sea posible. Y desde ese momento creo que tanto la escuela como el teatro han participado de un montón de procesos de inclusión y exclusión para poder cuestionar, o esa debería ser su gran encomienda, el sistema en el que están sin ser pulverizados.
y sobrevivir al propio sistema porque requieren infraestructuras y requieren dotación y requieren edificios y en parte son industria. Por volver y no extenderme mucho más en estos espacios de asombro, donde la identidad yo creo que aún es comprendida o presentada como algo abierto. Creo que eso es algo que también es algo que se puede disputar, que se puede discutir, que se debe discutir, que desafía las ideas, digamos, de los núcleos familiares, ¿no? Cuando alguien va a la escuela y de repente llora porque deja a su familia y va a otro espacio y tiene que convivir y tiene que estar sometido a otras ideas y tiene que aprender a convivir con lo común desde lo individual, pero son espacios comunes, algo parecido hace el teatro, y es verdad que hay que poner al menos en cuarentena esa idea de la comunidad, pero por lo menos te obliga a salir de casa, a poner unos cuerpos al lado de otro, a asumir que no somos tan biopeligrosos y a compartir una respiración común, aunque como bien dice Marina, hay muchas dinámicas de segregación, de públicos, de accesibilidad de la cultura, de la entrada, es decir, que me parece muy oportuno no mitificar el teatro, pero sí señalar su posibilidad. Luego la realidad la tempera, igual que la escuela. En este sentido, para mí, los grandes espacios de asombro que me ha configurado ha sido la escuela y ha sido el teatro. Para alguien, y esto no quiero que suene como, bueno, en fin, alguien que no estaba llamado por tradición familiar ni por clase social a habitar otros mundos que no fueran el de la producción, la escuela, en este caso la escuela pública, hizo posible que yo estuviera aquí. Y me permito otra anécdota, junto a la de Friki, ¿no?, más cercana, que es el momento que yo llego a griego clásico y estábamos ahí todos los zangarotinos que veníamos de, bueno, a ver qué es esto de griego clásico, porque no se nos da a lo mejor mal la física y la química, pero bueno, éramos de letras, y de repente el primer día la profesora nos dijo: ¿a que no sabéis cómo reconoció la nodriza a Ulises? No teníamos ni idea ninguno ni ninguna, y se enfadó. Y su enfado en ese momento nos pareció soberbio, pedante, nos pareció que era una amenaza de que va esta tía, pues no tenemos ni idea, porque no hemos leído la Odisea. Y luego comprendimos que su enfado era una invitación. Tenéis derecho, si queréis, tenéis derecho a saberlo. Si queréis, yo estoy aquí para que tengáis el derecho a saberlo. Luego está vuestra elección de seguirlo o no, pero al menos presentaros y hacer posible el derecho. Para mí la escuela pública y el instituto público fue aquello que me permitió ensanchar la vida. También en parte fue un lugar de padecimiento, por singularidades enfrentadas a lo común. Y agradezco a Marina esa desmitificación. De repente, bueno, la escuela también es un lugar de padecimiento. Es un lugar, ella hablaba del límite. Igual que el teatro, creo que Vidal Naqueta habla del teatro como un espejo roto. No pretende reflejar la realidad tal cual. Habla de la tragedia griega como un espejo roto. Dice, su potencia es que nunca se pretendió colocar un espejo tal cual, sino un espejo roto que muestre las grietas, lo que queda fuera, lo que no puede quedar reflejado, aquellos que quedan fuera del espejo, las tensiones entre lo bárbaro y lo civilizado, ¿no? Porque la Grecia también hizo como una olla a presión de todo aquello que no hemos sido aún capaces de aprender, de cultivar en el sentido de crudo y cocido, ¿no? de incorporar a la civilización, al menos presentarlo. Por eso el teatro está lleno de bárbaros, de bárbaras, de extranjeros, de extranjeras, suceden los límites, como Ifigenia en Aulide. Y para mí la escuela tiene en común eso, a mí me llevaba a límites de mi propia dificultad de habla, límites de mi propia clase social, límites que la escuela no se bastaba ya sola para poder superar, pero si al menos me invitaban a tratar de superarlos. Por cerrar esta intervención, que quizá me estoy extendiendo en demasía, seguro, porque no tengo reloj, para mí, Antoni Benalle, su historia, no solo me ha permitido el encuentro radical con Xavier Bovés en escena, el encuentro con Marina, para mí, de verdad, de repente, poder estar aquí hablando con mi maestro Juan y con Marina es uno de los regalos que me hace Benalles, pero que me hizo la escuela pública, que me ha hecho el teatro. De repente, como dice tu libro, esas malas compañías, ¿no? Extrañarse, llegar a lugares donde uno nunca había estado, para mí eso es el mar. Igual que la escuela me llevó a lugares donde yo nunca había estado, el mar me ha llevado a trabajar y a conocer a gente, a desaprender. Ella titula su libro Escuela de Aprendices, porque creo que es hermoso, ¿no? Porque dice también,
no sabemos nada, nacemos y no sabemos nada. Huizinga, el antropólogo, habla de homo ludens, que también me parece que tiene que ver con eso, con la criatura que imagina. No es casual que jugar en inglés y en francés sea igual que actuar, ¿no? Y Schiller, y un loquito que se fue a aprender sánscrito en el siglo XVII, que se llamó George Roots, hablan del homo discens, de la criatura que aprende. Y yo creo que eso señala nuestra condición humana. Estamos aprendiendo, como dice Marina, hasta el final. Es un proceso que no se acaba nunca, solo la muerte lo interrumpe. Desde que nacemos hasta que morimos, por fortuna estamos aprendiendo. Eso también significa desaprender. Para mí el mar ha sido eso. Y por cerrar, lo que tiene la historia de Antoni Benages, lo que me emociona profundamente de que un maestro, en representación de tantos maestros y maestras, porque ha sido muy hermoso el diálogo de la pieza con la comunidad educativa, cómo la están acompañando, qué poco hemos hablado de nuestros maestros y, creo yo, para mí, en los teatros, ¿no? Cuando es una práctica definitiva, y ya cierro. De repente la historia de Antoni Benages, para mí, aviva las palabras de Marina, aviva la presencia de Benages en su intento, y quiero nombrarlo, detenido terriblemente por el golpe militar, el sublevamiento, el golpe militar y su cruel martirio. Fue el primer maestro asesinado de una lista, hablo en el primer año, no de la depuración del magisterio, de más de 500 maestros y maestras. Por cerrar, dice Marina, somos hijos e hijas de una posibilidad borrada, no solo de lo que ocurrió, sino también de lo que no ocurrió. Ojalá que el mar ayude en parte, contribuya en parte a hacer memoria compartida. Gracias. Perdón, que me he extendido mucho. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Alberto. Me gustaría que establecieseis conversación, si queréis hacerlo. Desde luego, seguro que hay personas que tienen deseo de intervenir. ¿Querías leernos un texto? Quizás es el momento para que lo hagas. Pero, perdón. Sí, claro. Sí, Es que lo te digo. lo haremos leer igualmente, o sea que... Es un texto que también quedó fuera de la obra, por eso me permito leerlo, que como ha dicho Marina, esto no es una prefunción ni un coloquio, pero hay algo de este texto que dialoga profundamente con lo que dice Marina en Escuela de Aprendices. A ver si encuentro el fragmento. Bueno, voy a leerlo. Este momento. Hay que hacer mucho, mucho. Mi tarea es la escuela. Vuestra tarea es más ruda, mucho más que la nuestra. Tenéis que doblar el espinazo y tenéis que arrancar el fruto de la tierra. Pero también esa tarea puede ser grata si deja de ser esclava. A cambio de sudor tenéis sol, aire y luz, sobre todo luz. Tenéis que haceros libres. Esa es la función de la escuela. Hay que bañar el espíritu en esa luz y que veréis cómo surge lo grato en vosotros. Mi tarea y vuestra tarea tendrá entonces una dignidad que ahora es pisoteada. No seréis nunca más gleba. A eso contribuye la escuela. Vuestra jornada es intensa, porque intensas son la jornada de las tareas, pero no debería ser amarga. El trabajo humano está muy lejos de ser bíblico, de ser trabajo forzado. Vivimos la paradoja, somos la raza de los términos invertidos. Hay que aclarar las aguas, hay que surgir y dispararos hacia la conquista de nuevas formas de vida humana. Vosotros los labradores, que soportáis más peso de injusticia que nosotros los maestros, tenéis más antes la obligación de liberaros. Arar y pensar, arar y pensar. Vuestra tarea es la labranza, mi tarea es la escuela. La tarea de todos es hacernos hombres y mujeres. Y esto es la escuela, ambiente y ocio, libertad y espíritu. Esta es la escuela que supo concebir y realizar Cosío. Y yo, que concibo esta escuela, que la sueño, hago por darle contenido a la realidad de todos los momentos, entregándome a ella todo entero, viviéndolo en lo más hondo, imponiéndola, si fuera preciso, en un mundo que me circunda, medio hostil, a carta cabal por atreverme a ser un maestro, a no ser otra cosa que maestro, y hacer de sus hijos, envueltos en miseria y abandono, niños y niñas que gocen con lo que produce gozo. Y más tarde, hombres y mujeres que recuerden, por necesidad de vivir, por necesidad de disparar un pasado hacia un futuro, aquel local que se llamó escuela. Muy bien.
Estas son palabras de Benayes un año antes de ser asesinado. Cuando yo leía a Marina y leía en paralelo a Antoni Benayes, creo que los dos, si me lo permites, Marina, conciben nuestra salvación y nuestra condena como un asunto siempre colectivo, que habla de la necesidad de lo común, de la necesidad siempre de lo común, y algo que yo agradecí mucho, también del riesgo alegre de aprender. Ella dice que aprender es una tarea de riesgo, pero que también es una tarea alegre, sobre todo si el maestro se pone en disposición de aprender él también. Es eso. Para mí, y cierro esto, lo que hace Marina continuamente es ponerse en esa escuela de aprendices, ponerse en ese lugar de riesgo, y bueno, te lo quería agradecer aquí públicamente. Muy bien. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, entramos, ya estamos ahí en esa conversación que ya empezó hace tiempo y que hoy compartimos con vosotros y que ahora compartiremos más, ¿no? Pero es curioso cómo pasan las cosas, ¿no? Cuando también, estando aún, ¿no?, con Antoni Benayes entre nosotros, cuando yo escribí Escuela de Aprendices, de hecho es un título que ha estado conmigo, bueno, lo que pasa con los libros, ¿no? Que en realidad lo importante de ellos ya está ahí desde mucho tiempo. Y en realidad esa condición pedagógica de la filosofía, que está en su propia razón de ser, no hay filosofía sin escuela, ¿no? Aunque sean escuelas de muchos tipos, ¿no? Pero no hay filósofo privado, ¿no? No hay filosofía privada, aunque pueda ser muy solitaria. Entonces, bueno, Escuela de Aprendices había estado siempre ahí, y cuando me dispuse a poderlo articular como libro, además fue divertido porque, bueno, como en estas vidas hiperactivas que llevamos, siempre hay, ¿no?, la dificultad de encontrar el tiempo para la escritura. Yo me vacié todo 2020 a la agenda, digamos, pública, no mi trabajo principal, porque tengo que vivir, pero sí la pública para poder escribir. Y así en broma, en la noche de fin de año, yo dije, paro 2020, no saldré a ninguna parte para poder escribir este libro. Y vino la pandemia, ¿no? Fue como una especie de maldición que lancé al mundo, que como yo tenía que parar, pues paró todo. Con lo cual este libro aún fue más rápido de lo que estaba previsto. Y es curioso, ahí, volviendo es una anécdota, pero tiene que ver con el sentido común o de lo común, ¿no? Yo había visto por casualidad la exposición sobre la historia de Antoni Benayes en el Museo Marítimo de Barcelona. En un rinconcito del museo pasó casi desapercibida, y porque es un edificio muy bonito y hay un buen restaurante, un día pasé por ahí y dije, pero bueno, ¿esto qué es? El mar, subí y me encontré con esta maravilla. Esto, pues eso, el año antes, no sé cuándo fue, un poco antes de empezar yo a escribir. Pero, claro, no tenía más contextos que se entré en relación con esa historia, y en realidad fue como una presencia que estuvo ahí mientras, también en estas soledades aprendidas de la pandemia, ¿no? Mientras escribía, quedó ahí pendiente. Pero como no tenía más contexto para entrar en relación con esta historia que haber visitado de casualidad una exposición, hubo momentos del índice que estaba Antoni Benayes como una historia a incorporar. Hay muchas historias siempre en todo lo que escribo a incorporar en esa, pero me pareció un poco falso, digamos, nombrar a alguien de quien yo no podía tener ni investigar en esos momentos por esas condiciones más a fondo, ¿no? Por lo tanto, un recurso un poco fácil. Y lo dejé como uno de mis fantasmas, que todos tenemos muchos, ¿no? Como uno de mis fantasmas ahí de compañía, como estas malas compañías que están ahí, pero no lo explicité. Claro, cuando llega Alberto y me dice, pues nada, el año posterior, y me dice, mira, me ha pasado esto, yo estoy trabajando sobre este maestro y este libro es el que me ha estado acompañando, fue como, ¿ves? O sea, los fantasmas existen para bien, ¿no? O sea, están ahí. El otro día hablábamos con Pablo, un amigo que está aquí, ¿no? Lo que nos hacen hacer los muertos, ¿no? Nos hacen actuar de esta forma, ¿no? Y es un espiritismo materialista, al que estoy invocando. O sea, realmente esa potencia de lo inacabado, ¿no? Dicho así, es decir, de lo que Antoni Benayes, como tantos otros, como tantas otras, dejó por hacer, dejó por pensar, dio a revivir, ¿no? Y puso entre nosotros. Y esa, para mí, es la potencia de lo inacabado, que está precisamente ahí donde abrimos la escena, donde nos asalta el asombro,
Me ha gustado que trajeras este término aquí, ¿no? Y ha sido curioso cómo ha sido derivando del asombro a lo extraño, que es un recorrido que yo también he ido haciendo en mis escritos, porque quizá el asombro ha quedado muy vinculado a la idea de maravilla, ¿no? Quizá también en el castellano, que no viene del griego, o sea, en el griego aristotélico, que es de donde viene toda esta pedagogía del asombro, no quiere decir, no es un maravillarse, es una interrupción de la mirada normal, ¿no? De esa que funciona, lo que decíamos de la flor, ¿no? O de una palabra que ocupa un lugar distinto al que normalmente funciona. Y funciona quiere decir, funciona, sirve para entendernos, para trabajar, para poner la mesa, cuando una palabra se descoloca, cuando una mirada se interrumpe, cuando algo falla o al revés nos abre aquello que no había sido escuchado, ahí aparece el asombro. Pero claro, a mí cada vez se me hace más difícil esta palabra, porque en un mundo que tiene, digamos, tan poco de maravilloso en estos momentos, digamos, ¿no? En el que mirar hacia afuera, existir, que quiere decir eso, ¿no? Poder estar hacia afuera con otros en ese espacio tiene tanto de sombrío, tiene más de sombrío que de asombro, ¿no? Tanto de oscuro, tanto de amenazante, y esos futuros y esas memorias compartidas, discutibles, disputables, más bien parecen pozos de pasados terroríficos y de futuros amenazantes, ¿cómo asombrarse, ¿no? Y entonces, bueno, hay quien tiende a la utopía, ¿no? a la maravilla, a este tipo de poéticas que a mí me cuestan más. Y en cambio la potencia de lo inacabado para mí tiene mucho que ver con eso, el poder extrañarse, ¿no? El poder extrañarse es la condición del aprendizaje, de la escucha, del cómo, ¿no? Esa disonancia, ese desencaje, ese desaprendizaje, eso que interrumpe, ¿no? las presencias esperables en el entorno que sea. Por eso hay que también, ¿no? descategorizar los teatros, los lugares de encuentro, no ir a encontrarnos con quienes ya sabemos que encontraremos y que hablarán como esperamos que hablemos, y lo estamos haciendo un poco, porque siempre pasa, pero ¿no? ¿Cómo ir más allá? Tú hoy decías, yo quiero, ¿no? que aquí entre cualquiera, ¿no? esa invocación del cualquiera, que quiere decir del extraño, pero para ello la condición es podernos hacer nosotros extraños a nosotros mismos, ¿no? El extraño no es el otro, no es la alteridad, no es el que tiene unas características culturales, raciales, no sé qué, no sé cuántos, distintas a las hegemónicas. El extraño empieza por cada uno, ¿no? Si uno o una no se extrañan, no habrá extrañeza, habrá catálogo de diversidades, de diferencias, lo que hacemos hoy, ¿no? Hay que cumplir con todos los públicos, hay que integrar en la escuela a todas las... Pero precisamente con eso lo que estamos haciendo es más violencia todavía, ¿no? Más catálogo, más categorización, más diversificación. ¿Cómo extrañarnos, ¿no? Y esta es la invitación, tú hablas de invitación también, ¿cómo producir extrañeza? Extrañeza necesita referencias, o sea, la extrañeza no es la interrupción absoluta, no es la arbitrariedad, lo arbitrario no es extraño, es simplemente arbitrario, y precisamente por eso el poder más autoritario usa más y más de la orden arbitraria, ¿no? de la comunicación arbitraria, porque en la arbitrariedad no hay referencias comunes. La extrañeza sí que invoca lo común, en el sentido de que, ¿no? puede realmente abrir esa necesidad de escuchar mejor lo que no hemos entendido, de mirar mejor lo que no es evidente, de elaborar el sentido de lo que no es inmediatamente disponible, y desde ahí hay un encuentro posible, ¿no? Y por tanto, bueno, y las malas compañías va de eso, ¿no? Cómo acompañarnos de extraños o de extrañas bajo la condición de podernos extrañar nosotras mismas. Y yo pienso que hoy esta es la clave de este trabajo sobre el tiempo, ¿no? Porque si no construimos memorias de reconocimiento, esto es la memoria oficial, este es el canon cultural, esto es lo que un tipo de escuelas canonizan y transmiten, escuelas ya no solo escuelas del sistema educativo, sino escuelas culturales, teatrales, filosóficas, ¿no? Canon, reconocimiento, identidad. Tú decías cómo presentar la identidad como algo abierto. Es esta misma, ¿no? invitación al extraño. ¿Qué haces tú aquí, no? A mí me gusta mucho cuando alguien me dice, ¿cómo es que tú lees a este autor o a esta autora? Porque como que no toca en mi perfil ideológico, político, estético, ¿no? ¿Qué haces tú aquí, no? Incluso la molestia que produce en quien necesita categorizar, ¿no? Tú lees a este, pero si no es de los tuyos,
¿Quién son los míos? ¿Quién me ha atribuido a unos míos, ¿no? Y esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Y yo pienso que es el principal desafío que tenemos, dirigiendo un teatro, escribiendo, yendo a las aulas y hablando con nuestros amigos y en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cada vez que decimos esto, y tú con este, ¿no? Y esto, tal, ¿qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué violencia del juicio se está imponiendo? Y cómo la misma frase, la misma, tú con este, podría ser lo contrario, ¿no? Decir, caramba, vamos a ver, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué comunidad puede hacer presente a sí misma desde esta extrañeza? Yo te agradezco mucho porque me has dado una solución a un problema que llevaba precisamente con la palabra muchas veces, pero ahora en concreto al asombro. Y he recordado mientras hablaba de la diferencia entre asombrarse y extrañarse y la carga semántica que van adquiriendo las palabras, que lógicamente hablan de cómo quedan imantadas por sus realidades y a veces la derrota de una palabra o su desvarío semántico es la derrota de lo que escondía esa palabra. Pero hay un momento y perdón por volver a los griegos, que soy muy pesado con ellos, pero hay un momento en la Antígona de Sófocles que es maravilloso, en el primer coro, que el coro es esa membrana entre el mundo de la ficción o de lo disputado y la propia polis. Es esa membrana que comunica, ¿no? Y que no es una barrera como a veces se presenta. El coro se dirige a la polis y forma parte de la polis y está al nivel de la polis, está en la orquesta, no está en la esquinilla, en la escena, ¿no? Pues uno de los versos maravillosos de Sófocles dice qué cosa es el ser humano. Ahí falta el adjetivo y habitualmente se traduce dinán griego como terrible, ¿no? Y yo creo que una muy buena traducción sería esa cosa, sería qué cosa tan extraña es el ser humano. Y ese gesto del teatro, donde un ser humano se vuelve hacia otro y dice qué cosa tan rara somos, vamos a pensar un poquito nuestra rareza, nuestra extrañeza, y empieza a contar las cosas raras que hace el ser humano, que lo primero dice es que los animales mueren y nacen casi todos en el mismo sitio. Nosotros construimos barcos para irnos, levantamos ciudades, cultivamos la tierra en vez de dejarla en paz, y hace como un primer catálogo de nuestras rarezas. Y a mí me conmueve esa ingenuidad tan radical de somos raros, ¿verdad? De ir a un teatro, no asumir certidumbres, sino nuestra condición falible, maravillosa, capaz de lo mejor y de lo peor, y cómo el teatro muestra el sistema de inclusiones y exclusiones, que es lo que tú también nombrabas, ¿no? A Medea es bárbara, porque entonces yo soy griego, vale, estoy viendo las troyanas, pero yo soy heredero del relato hegemónico, ¿no? Pero entonces, ¿de qué lado estoy? ¿No? Como el teatro, uno de sus grandes recordatorios es proponer un encuentro catastrófico. Una empatía catastrófica, que no sea una simpatía moral o una simpatía por los nuestros y las nuestras, sino que uno sea capaz de sentir empatía, no compasión. Empatía por criaturas tan terribles como Yerma o Medea, por poner ejemplos de criaturas terribles y maravillosas. Creo que maravilloso antiguamente sí que recogía estos dos lados, ¿no? Qué triste ir a un teatro a auparse en las certidumbres. Uno debería, esto lo has dicho tú, Juan, varias veces, ir al teatro y debería darte cierto miedo. Miedo de a ver si salgo de aquí algo distinto, porque para salir igual que has entrado, ¿para qué te has desplazado, has pagado una entrada y todos estos jaleos? Y por eso recordaba lo de Frínico, ¿no? Esos griegos de repente dijeron, espérate, que ahora estamos ganando, estamos construyendo una civilización, pero hace nada nos estaban derrotando. Y ese ejercicio de memoria, ¿no? Radical del teatro. Y me gusta mucho esta idea del teatro como un lugar para la extrañeza, para el asombro, sobre todo de uno mismo, ¿no? De comprender de repente qué cercano uno puede estar de un fascista. Digo, entender lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, lo que hace Brecht, la ascensión y caída de Arturo Gui, de qué rápido se puede corromper un alma. Y cómo nadie está a salvo de eso. Qué rápido lo que hace Büchner, ¿no? Que todos estamos a punto de ser peleles. Nos convertimos en peleles de otros y lo inesperado. Y te agradezco mucho esta idea de lo extraño, porque creo que vivimos en una época de crisis respecto a la extrañeza. Totalmente. Que la gente no se quiere extrañar. Estamos todos tan aterrados. El miedo nos hace querer tener más certidumbres. Pero necesitamos de la imaginación que nos extraña, ¿no? Y necesitamos imaginarnos de otro modo. Sí, muchas gracias. Vamos a abrir enseguida conversación. Creo que la que ya se está estableciendo entre Alberto y Marina ha sido muy rica, entre otras muchas cosas bien interesantes que han aparecido aquí. Me atrevo a subrayar la de teatro y escuela como lugares no naturales, artificiosos, a los que uno sale del espacio familiar, doméstico.
lugares de extrañamiento e incluso de catástrofe, ¿no? El espacio familiar y doméstico puede ser un espacio de cobijo, de seguridad, no siempre lo es, pero puede serlo un lugar de certezas que son desafiadas cuando uno entra en un teatro o entra en un aula. En particular, el aula es un lugar de encuentro con otros, con los otros alumnos, y ese encuentro puede ser gozoso, puedes encontrar allí los amigos de tu vida o puedes encontrar a gente que te puede hacer daño o a la que tú puedes hacer daño, y también es un lugar de encuentro con alguien muy singular, que es el maestro o la maestra, ¿no? Y por él quería preguntaros, aunque si bien ya habéis dicho mucho acerca de él, y voy a apoyarme en 4 citas. Una primera es la que ya Alberto nos ha compartido, la de Antonio Benalles, ese espacio de gozo, ese espacio que es espacio de crítica y utopía. Luego, cuando pienso en educación, me gusta recordar aquella caracterización que hacía Benjamin de la escuela como lugar, decía Benjamin, lugar. La escuela no debería ser un lugar de dominio de una generación sobre otra, sino un lugar de encuentro de 2 generaciones. Esa idea me parece poderosa, así como aquella caracterización que hacía María Zambrano del maestro, no como aquella persona a la que preguntar, sino una persona ante la quien preguntarse. Dice María Zambrano, quien no ha tenido maestro no es que haya carecido de alguien a quien preguntar, sobre todo ha carecido de alguien ante quien preguntarse. Y luego, por último, me voy a permitir el gozo y el lujo de citar una caracterización que recibió un maestro, un veterano maestro, en su escuela de magisterio, en su escuela normal. En ella le decían que los 3 pilares de la educación, les decían a los maestros, los 3 pilares de la educación eran, o sea, las 3 destrezas que había de tener un maestro. La primera era el conocimiento de su materia. El segundo, la capacidad de transmitir ese conocimiento. Y la tercera, la capacidad de transmitir el entusiasmo por ese conocimiento, por esa materia. Esto me lo dijo mi padre, que en el año 51 era maestro y que está ahí, porque nació en el 33 y nos acompaña. Y me alegra poder devolverle esta cita que un día me transmitió. Bueno, pues no sé si queréis decir algo al respecto o ya acerca del maestro, esa persona es tan especial y tan importante. Totalmente. Con la que uno se encuentra junto a otros. Porque yo era de este barrio y mi colegio era el Fernando el Católico, y lo primero que me ocurrió el primer día de clase es que quien luego sería mi amigo, Sebastián Poto Pérez, me quitó todas las pinturas de mi estuche, ¿no? Y entonces cuando salí se lo dije a mi madre. Y mi madre fue a por él y le hizo... Y al día siguiente, mi amigo, Sebastián, quien sería luego mi amigo, Sebastián Poto Pérez, me dijo que por qué se lo había dicho a mi madre, ¿no? Cosa donde había una enorme lección ahí, porque había de algún modo un conflicto entre lealtades, ¿no? Oye, aquí lo que pasa en el campo se queda en el campo, ¿no? Y lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario, ¿no? Que es eso de ir hablando. Me dio una lección que inaceptable, bien, no sé si queréis decir algo al respecto y en todo caso, pues creo que es buen momento también para que toméis la palabra. Seguro que hay gente que quiere tomarla. Sobre los maestros y maestras, yo pienso que tenéis que ver El mar, porque Alberto con Xavi y Sergi han hecho realmente hablar, ¿no? Y encarnar y hacernos revivir entre nosotros realmente no solo la condición histórica, sino intempestiva del maestro o la maestra, ¿no? Es alguien que está ahí, eso, convocando un espacio y un tiempo para estar juntos en ese otro espacio, que no es el de la domesticidad, que no es el de las madres que lo arreglan todo, que no es el del mundo que ya tiene previsto quiénes tenemos que ser, y por su presencia
¿no? Hacen, ¿no? Son como ¿no? Hacen ese conjuro, ¿no? De aquí estamos en otro espacio-tiempo. Yo pienso que eso es la diferencia entre que haya o no haya maestros y el autoaprendizaje o este tipo de prácticas que también han sido importantes, ¿eh? Porque cuando no hay buenos maestros, el autodidacta también tiene su historia y también la tendríamos que rastrear, es decir, que figuras de la emancipación de ciertas formas de poder ejercida por también los docentes y por el sistema educativo se han tenido que construir, pero cuando no es así, realmente para mí es esa presencia. Y la pregunta es hoy, de estas tres destrezas, ¿cómo las reformularíamos? Seguramente todas valen de la misma forma, pero sabemos que han cambiado las maneras de acceder y de disponer de determinadas fuentes de conocimiento, que no quiere decir del conocimiento, de fuentes del conocimiento, que quizá antes solo estaban en manos de quienes habían podido estudiar o quienes habían podido tener determinadas experiencias. Hoy sabemos que eso está estallado por muchos lugares y entonces ha habido toda una batería, y este libro en el fondo es también una protesta contra toda esta batería de estrategias de hacer caducar la presencia del maestro o la maestra, de como ya todo el conocimiento es disponible, el maestro solo puede ser aquel que acompaña y ayuda a seleccionar y procesar información, socorro, porque esto ahora ya lo hace el chat GPT, con lo cual ni siquiera eso ya está en manos de ningún maestro. Seleccionar y procesar no son verbos para necesariamente humanos, por lo tanto los podemos delegar. En cambio, compartir, experimentar, extrañarse, dudar, poner preguntas. Tenemos una infinidad de verbos que sí que son actividades que solo tienen sentido si las estamos viviendo, si las estamos experimentando, si las estamos haciendo fallar, si las estamos cuestionando. Y para eso yo pienso que realmente, no todavía, sino todavía más, necesitamos de esa presencia de los maestros. Ya sabemos su maltrato estructural y sistémico, y pienso que tampoco es anecdótico ni casual, porque es una figura históricamente maltratada. El 34 y 36 presenta unas formas de maltrato, hoy hay otras que tienen muchos nombres también: precarización, ¿no? Desautorización, escarnio, asedio, etcétera, etcétera, y que bueno, también son parte de la violencia en nuestro tiempo y tenemos que pensar por qué, ¿no? Muy rápidamente sobre los maestros y maestras, como ha dicho Marina, el espectáculo, los textos que vais a escuchar, que sobre todo se hace cargo Sergi Torrecilla, porque se avista más con los objetos, son del propio maestro. Nos parecía un ejercicio muy poderoso convertir la propia palabra del maestro, sus reflexiones sobre porque él llevaba una suerte de diario que luego convertía en artículos. Por fortuna sí se ha salvado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese discurso se coloca en el centro de un espacio teatral? Y para mí una de las potencias del espectáculo posible es precisamente tener oportunidad de asistir al proceso de aprendizaje tanto del maestro, porque lo que aprendió Benayes en esa escuela rural de un pueblo de 200 habitantes fue para él tremendo. Él venía de Barcelona, la llegada a la República le pilla en Madrid y de repente va a una escuela rural mixta y todas sus certezas se caen ante la realidad de esos niños y niñas, y una reconsideración constante de su tarea en esos 2 años. Marina habla del asedio a los maestros y maestras. Es así. Quisiera citarla ella dice en su libro, una de las antologías literarias más hermosas que podría hacer la humanidad es la colección de cartas de agradecimiento a los maestros y maestras. Yo quisiera acabar con esto, ¿no? Con el agradecimiento a los maestros y maestras que me han hecho estar aquí, que nos han hecho seguramente estar aquí. Aparte también Juan decía el otro día en un discurso cuando recogiste el Princesa de Asturias, el respeto como una forma de esperar algo bueno de los demás. ¿No? Sigo esperando algo bueno de ti. Los maestros y maestras siguen esperando algo bueno de la humanidad. Eso es un gesto de respeto hacia nuestra condición tan asediado, pero tan fundamental, que solo por esa espera de respeto de toda la humanidad, ¿no? Porque en un aula está toda la humanidad, su pasado, su presente y su futuro. Se está jugando todo el tiempo del mundo allí, ¿no? Pues yo quisiera acabar mi intervención con un agradecimiento a los maestros y maestras, con sus limitaciones y sus errores, pero que sin ellos no seríamos lo que somos, ¿no? Sobre todo los buenos. También los malos maestros. A veces es necesario un malo maestro para decir, esa es la dirección contraria. Bueno, te iba a comentar un maestro de la RESAD, donde estudié yo,
que fue fundamental porque me hizo ver el teatro que yo no quería hacer nunca. Claro, claro. Me dijo, es que jamás vas a escribir porque te crees un poeta. Nunca olvidaré esto. Y me salvó porque su condena, Sí. me hizo insistir. Y bueno, en fin. Si lo rebelión está viendo, era... lo ve luego, le mando un abrazo. Porque lo veo que me lo dice. Muy bien. Bueno, aprovechando que me ha citado mi hijo, voy a hacer una pequeña consideración. Pero vas a ser breve. Sí, totalmente breve, totalmente breve. En primer lugar, cuando se habla de los maestros, yo escribí un artículo que se hizo muy popular, el homenaje a los viejos maestros, porque indudablemente la figura del maestro es una figura clave. Yo creo que hay que diferenciar que maestro en realidad, en términos generales, es todo hombre en todo lugar y tiempo. Todo hombre es maestro. Lo que pasa que luego existen los maestros profesionales que están en posesión de una serie de saberes y una serie de técnicas, y también las instituciones escolares. Yo creo que uno de los problemas graves que tiene la educación en España es que se han olvidado de algunos de los principios en que se asentaba la educación que estaba establecida por los viejos maestros. La generación del 98, o por ejemplo la Constitución española de 1808, la famosa La Pepa, señalaba como obligación de todos los pueblos que todos los profesores tenían que saber enseñar a leer, escribir y contar. Hoy día esas materias instrumentales indudablemente han sufrido un periodo de desgaste. Pero había una serie de principios que todos valorábamos al máximo, que era la necesidad del esfuerzo, la necesidad también de la colaboración. Marina, el profesor y catedrático de instituto, señalaba que para educar a un chico en un país subdesarrollado, se decía, se necesita la tribu entera para educar a una persona, es decir, la comunicación de todos. Y luego el esfuerzo, que era una de las cosas que se intentaba fomentar los profesores a sus alumnos, indudablemente ha sido perdida en gran medida. Laín Entralgo, que ya sabéis que fue uno de los discípulos predilectos de Gregorio Marañón, en su libro La generación del 98, señala una conferencia que dio Gregorio Marañón Posadillo en el Perú, y decía Gregorio Marañón: dicen que soy un hombre de suerte, lo dejo decir sin desmentirlo, pero yo sé las horas de sueño y de insomnio que me ha costado a mí tener suerte en la vida. Eso lo decía Marañón. Y Marañón señalaba también que él había aprendido más que de sus maestros, de sus alumnos, porque siempre el alumno enseña algo que no sabe el maestro. Y luego, otra de las cosas que se ha olvidado, que la educación debe ser una educación personalizada. García Morente decía que el hombre, el educador, es el que crea la figura de la persona y del maestro. Luego, indudablemente, para todos los que hemos dedicado nuestra vida a la educación, consideramos que la educación tiene que tener una actuación privilegiada en todas las actuaciones políticas, incluso para que un país pueda desarrollar, y teniendo en cuenta cuáles son los retos en cada momento histórico. Y finalizo señalando que la escuela cada vez es más compleja. La educación antes era obligatoria hasta los 9 años, luego fue hasta los 12. En la ley Villar-Palasí del año 70 es hasta los 14 y actualmente es hasta los 16. Luego todo esto significan unos desafíos que tienen que tener presente. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Muy gracias. Sí, gracias a ti. No sé si queréis comentar algo o damos la palabra a algunas otras personas que quieran tomarla. Aquí. Juan, te he dicho a la entrada que no iba a preguntar nada.
Pero me gustaría que te presentases a los demás. Sí, es lo que voy a hacer ahora. Sí. Pero me siento aludido. Sí. Me llamo Jorge y he sido toda mi vida maestro. Por lo tanto, tengo que preguntar. Entonces, con la esperanza de que pudiera servir como ejemplo. Hoy en día estamos en la individualidad, el consumismo y la individualidad, y eso se ve en la escuela y en todos los tramos. Pero en la escuela se puede, y yo pienso que se debe, y aquí se ha hablado de lo común, del conjunto, del trabajo satisfactorio, y es lo que mayormente yo he trabajado. El sentir que la clase era una unidad absoluta, el jugar limpio, eso después me lo he planteado algunas veces porque la sociedad no juega limpio, absolutamente, y que los alumnos se abran de lo que no se abren ni en las familias. Eso crea problemas de celos por parte de las familias. Pero a lo que iba, en vez de, todos conocemos cómo está la educación, el fracaso escolar y tal, en vez de ir al individuo, yo iba a la clase. Es decir, en vez de la nota personal, ellos consideraban mucho más importante la nota media de la clase. Entonces, cuando yo les preguntaba qué nota querían saber, siempre la nota de la clase. Es decir, y se veía ahí, era mucho más estimulante que el que tenía un 3, acababa un 4, no vamos a hablar de la nota, ni las evaluaciones, ni nada, pero la clase le animaba porque había subido la nota de la clase, de un 3 a un 4 o de un 4 a un 5. La satisfacción que tengo es que después, cuando pasaron al instituto y me encontraba a las madres, me decían que en el instituto seguían haciendo eso ellos. Ellos estaban en el instituto y ellos mismos, que me dejó perplejo, absolutamente. Que ese hábito lo habían trasladado al instituto porque sabían que, bueno, que era mejor para todo, más estimulante, y cada uno, oye, que sacaste un 8, ahora has bajado, ¿qué te pasa? Etcétera, etcétera. Entonces, ante este individualismo de sálvese quien pueda y el que más nota es eso y tal. Y después, en relación a lo que ha dicho tu padre, yo cuando entraba, y ya termino, cuando entraba a clase el primer día les decía, ¿quién creéis que va a aprender más? Pues este. Después, al final ya del curso, les decía lo que había aprendido yo. Yo, por supuesto, el que iba a aprender más, y se lo demostraba. Y sobre todo, no en conocimientos, que sí, que por supuesto, había niños lumbreras que te aportaban muchas cosas, sino en el trato humano. Y yo les recordaba esta situación. Entonces, eso es lo que yo había aprendido de ellos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu aportación. Por supuesto, podéis tomar la palabra cuando queráis. Reconozco a docentes en este espacio. Veo aquí a Goretti, veo a Coté, veo a José Antonio, veo a Begoña y a otros a quienes no identifico ahora, pero que estáis invitados a tomar la palabra si queréis hacerlo, ¿no? Y por supuesto vosotros a... Muy rápidamente, al calor de Jorge ha dicho. Bueno, precisamente la revista en la que escribía los maestros y maestras de las técnicas Freinet, que porque Antonio Benayes fue un maestro freinetiano, tampoco voy a extenderme mucho en eso, pero precisamente es lo colaborativo, lo que está en el corazón de su práctica. Hablan de técnicas en plural y no de método, lo que ya es un posicionamiento, ¿no? Estos son técnicas, aplicarlas como se puede, donde se pueda. Su órgano de expresión era colaboración, así se llamaba. Y la práctica radical de este maestro y todos los frenetianos fue precisamente en inventarse un modo, en este caso era que los niños y niñas, en el caso de Benayes además era una escuela mixta, pero también con edades que iban desde los 6 años hasta que las mujeres tenían lo que llamaban la primera sangre y las sacaban de las escuelas o las llevaban a los chicos y a las chicas al campo. Podía haber niños y niñas de 12 años incluso, y en algunos casos 14. Juntos redactaban, componían e imprimían cuadernos.
Y en esa práctica colaborativa, donde toda la clase se necesitaba, porque había niños y niñas que se especializaban más en los clichés, otros en los textos, otros en la composición, esa práctica conjunta, y remitiéndolo al teatro, a mí me parece fundamental, porque la escuela, como el teatro, siempre es una primera persona del plural. Es un espacio donde aún se da la primera persona del plural, y eso no quiere decir que sea una primera persona del plural justa ni buena. Puede ser con profundos desequilibrios, pero aún es un nosotros y nosotras. Y el ejemplo que usted ha dado es precisamente esto, ¿no? La pandemia lo ha mostrado. No nos vamos a salvar. Ningún hombre, ninguna mujer, pese a lo que diga ciertos mercenarios, se va a salvar a solas. Vamos a caer todos y todas juntas y quizás nos podamos salvar todos y todas juntas, pero ninguna salvación individual no, es posible, ¿no? Y esa es otra enseñanza del teatro y de la escuela. Muchas gracias. Hay algunas palabras pedidas por el... Sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Y yo quería sacar una pregunta a raíz de lo último que habéis comentado sobre la crisis de la extrañeza y del asombro. ¿Te puedo preguntar tu nombre? Dani. Gracias. Dani. Y es a raíz de un texto tuyo, Marina, de un artículo de Creer, se llamaba Creer en el mundo, de Fuera de clase, y hablas como de la pérdida del miedo. Y yo, partiendo de que me considero una persona con bastante miedo, hablas del miedo en el sentido de, literalmente, el miedo que nos hace vivir contra los demás, el miedo que nos hace temer perder el control de nuestras vidas. Yo parto de esta definición del miedo. Entonces, lo que quería preguntar, básicamente, es, encadenando un par de preguntas, ¿qué tipo de relación con el mundo posibilita desposeerse de este miedo? En relación a tu artículo, yo imagino que es este creer en el mundo, el desposeerse de este miedo. Pero, ¿a qué te refieres con creer en el mundo, ¿no? Y avanzando un poco en relación a lo último de la crisis de la extrañeza, me pregunto si esto está relacionado con que si creer en el mundo es dejarse acoger, ¿no?, en cierta medida, y por tanto dejarse asombrar por por lo común, por lo que tenemos a nuestro alrededor, y básicamente eso, o sea, preguntarte si es eso perder el miedo y qué significa realmente no creer en el mundo. Gracias, Dani. Bueno, yo creo que casi en tu pregunta reflexión has hilvanado la respuesta, ¿no? Este era un articulito de Fuera de clase, que son textos breves, y creer en el mundo es una expresión que, como muchas de las que usamos todas, no es mía, es una frase de Gilles Deleuze, del filósofo francés, que decía en algún momento: creer en el mundo es lo que más nos falta. En realidad, claro, en el título yo dejé la primera parte, pero la frase entera es esta. Y lo interesante es entera, ¿no? Es decir, esa falla, esa falta, que a la vez invoca esa creencia posible y fallida, ¿no?, tantas veces, respecto precisamente a eso que tú decías, a esa posibilidad de estar con aquello que nos es extraño, aquello que se nos escapa, aquello que todavía no está ahí, de una forma que no sea solo a través del dominio del miedo, ¿no? Cuando el miedo está ahí, el miedo está en nosotros como uno de los componentes fundamentales de nuestro y no solo nuestro, humano, ¿no? Es algo que está ahí y lo podríamos explicar de muchas maneras. Lo terrible del miedo no es el miedo en sí, es el dominio ejercido a través del miedo, ya sean los miedos producidos o los medios instrumentalizados por... y eso yo pienso que es hoy el estado de dominio más transversal a nuestras formas de vida, estemos en un lugar u otro del mundo con unos privilegios u otros, es no tanto el miedo, sino las formas de dominio que se asientan en nosotros a través del miedo. Y eso es lo que hace que cualquier extrañeza se presente solo bajo la forma o la figura de la amenaza, ¿no? Todo lo que no es previsible, todo lo que no estaba contado, todo lo que no tenía cómo ser procesado, es una amenaza, ¿no? Y entonces hablamos de incertidumbre, esta frase, mantra, ¿no?, que se ha instalado en nuestros medios y conversaciones: vivimos en tiempos más inciertos que nunca. Entonces, bueno, y si miramos la historia, ¿no?, de verdad, o sea, ¿qué quiere decir incierto? Incierto es una palabra vacía, ¿no? Incierto no es nada. Incierto es aquello de lo que no puedes garantizar algún tipo de previsibilidad, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es eso, y esa creencia para mí tiene que ver no con formas necesariamente de
fe, optimismo o esperanza, que ya son una modulación específica de la creencia, sino simplemente ese poder esperar, tú decías, Juan, tú lo decías, poder esperar algo bueno de... No, tú lo has dicho. Ya no sé, la conversación es el respeto, ¿no? Como tú lo has dicho, como esa posibilidad de esperar algo bueno de otros o de lo que pasa o de que lo que nos puede ocurrir, quizá tiene que ver con eso, ¿no? Pero es una espera sin garantías, no es la creencia de la fe, no es la seguridad del que ha comprado su vida como un kit de seguros, ¿no? Como un contrato de una agencia de seguros. No hay salvación, pero no hay solo condena, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ahí es ese espacio del miedo, y quizá podríamos definir también a los maestros o maestras como aquellos que hacen posible estar juntos sin miedo, ¿no? Si están haciendo su trabajo de esa forma honesta, de esa forma expuesta, de esa forma... Pasa que hay muchos maestros y maestras también cargados de miedo, ¿no? Y muchas veces parte quien condena a un alumno diciendo tú no escribirás nunca porque te crees un poeta, está expresando su miedo, ¿no? A la palabra, está expresando su miedo al otro, a sus fracasos. Y eso, bueno, también hay que saber verlo ahí y poderlo desmontar y revelarse en las aulas, que también es muy necesario cuando se convierten en espacios de miedo, que también lo pueden llegar a ser. Claro. Muchas gracias, Marina. Sí. Lo que suelo decir es, ahora te doy inmediatamente la palabra, Goretti, lo que suelo decir es que la forma más alta del respeto es esperar algo bueno del otro. Y yo he sentido eso como alumno. Es decir, si hay algo que me parece detestable es ese maestro que dice estos son unos zoquetes y vamos a darles mortadela porque no saben valorar, ¿no? Esa reducción del alumnado a masa indiferente. Nada, no te preocupes. Yo estudié primero bachillerato en el Joaquín Turina, y cuál no es mi sorpresa cuando el profesor de lengua y literatura, a quien nunca olvidaré, Moisés García, de las 4 clases de la semana, de las 4 horas de la semana, él tan presionado como todos los demás por aquello de que había que dar todo el temario, sin embargo los lunes lo consagraba a lo que él llamaba trabajos de creación. Entonces uno podía escribir un poema, un cuento, un pequeño ensayo, y los lunes se dedicaba a la lectura y crítica de los más interesantes. Nunca se leyó un texto mío. Pero estoy absolutamente agradecido a Moisés García, porque él tenía una actitud de respeto. Él pensaba que cualquiera de nosotros podía ser poeta, ensayista o dramaturgo, y eso es algo extraordinario. Y luego, en este contexto, esta conversación que estamos desarrollando sobre teatro y escuela, no quiero dejar de mencionar 2 proyectos concretos que seguro que algunos y algunas conocéis, pero que creo no es insignificante mencionar uno. Uno es el proyecto LOBA, la ópera como vehículo de aprendizaje, que consiste fundamentalmente en que una clase de niños bien pequeñitos, chavales de 8, 9, 10 años, se constituyen en compañía teatral. El maestro los acompaña, es decir, él no decide vamos a hacer el Rey León o lo que fuere, ¿no? Sino que son los propios chavales los que eligen sobre qué hablar y distribuyen sus oficios. Y muchas veces toman decisiones que entran en conflicto con las expectativas de las familias. Por ejemplo, de pronto los chavales deciden que el espectáculo vaya a ser sobre la muerte, porque a uno se le ha muerto la abuela y quieren hablar sobre eso, o a lo mejor quieren hablar sobre fútbol o lo que fuere, ¿no? Pero ellos mismos eligen qué hacer, se distribuyen entre dramaturgos, directores, actores, cartelistas, etc. Y luego, no quiero dejar de mencionar que la propia abadía tiene una vocación y una responsabilidad, y hay una iniciativa que llamamos la Abadía Cruza la Calle, en que gente nuestra también constituye o acompaña a chavales, entre otros, gentes que vienen de centros de acogida, que comparten espacio y tiempo con otros de los colegios del barrio, ¿no? Y es una actividad a la que damos mucha importancia, y cada día queremos darle más importancia y más respeto.
Goretti quería tomar... Goretti es docente, ¿no? Hola. ¿Cuántas palabras más hay? Bueno, Perdona, el micrófono. como hay varias palabras, os propongo que habléis, ¿no? Y que luego de algún modo, digo, para que esto no sea demasiado largo y no abusemos de Alberto y Marina, y luego recogéis vosotros las interpelaciones que más os interesen. Aquí había una palabra, pero bueno, el micro se ha ido para atrás. Sí, es que lo tenía yo, pero si quieres lo paso. Vale, no, llegará aquí. Sí. Vale, hola, buenas tardes. Soy Antonia y me he dedicado siempre al trabajo de educación. Entonces, bueno, algo me suena, ¿no? Os quiero agradecer mucho la intervención. Me encanta que haya espacios como este, ¿no? En el que volvéis a recuperar y a retrabajar todo lo que tiene que ver con ello. Y bueno, ahora ya quiero dar directamente la enhorabuena y las gracias a la Abadía por el proyecto este de Cruza la Calle, que no lo conocía, y está genial, ¿no? Bueno, quería dos comentarios. Lo que pasa es que uno... casi que ya lo habíais dicho, quería hablar del miedo de los maestros, pero bueno, yo lo habéis recuperado, ¿no? Esta idea. Ser maestro es precioso porque toda tu vida estás redescubriendo la vida y eso es maravilloso. Es decir, acompañar a otros a descubrir significa que tú redescubres, pero también supone que continuamente te estás cuestionando tú cómo eres y a qué miedo tienes y por qué eres así. Y si es justo que te comportes o que te relaciones de esta manera, y eso es muy duro. Y yo creo que hay que tener en cuenta esto cuando se habla de los maestros, ¿no? Que no es solamente, porque da igual el desarrollarte dentro de una ley o dentro de otra, o bueno, está fenomenal trabajar con técnicas Freinet, pero no es tan importante la técnica Freinet ni otro método, o un método, perdón, que sea más método. No es tan importante eso como el qué soy yo con ello, ¿no? Y el qué soy yo con ello es lo que hace que los niños y los adultos con los que trabajas tengan algo que ver. Bueno, era esto una reflexión, pero que ya la habíais dicho y tampoco esto. Quería hacer otra cosa y es aprovecharme de vuestro espacio, no sé si está bien hecho, para reivindicar a un maestro de la República, que fue el maestro de mi padre y que trabajó en una escuela, en un barrio obrero, en Cuatro Caminos, no sé si conocéis, la Escuela Cervantes, y que se llama Ángel Llorca. Y entonces me parece que espacios como este, a mí me gusta volver a nombrar a Ángel Llorca, ¿no? Hay una fundación, que es la Fundación Ángel Llorca, que recuperó todos sus papeles, es un maestro muy vocacional, tuvo muchísima influencia sobre muchos otros maestros, sobre una gran corriente educativa y sobre muchísimos niños que eran niños de familia obrera, eran niños de padres analfabetos, ¿no? Entre ellos los de mi familia, pero... quería un poco llamar la atención sobre ello y decir a la sala que si quieren pueden buscar Fundación Llorca y allí van a encontrar los papeles y los artículos que este hombre escribió durante su magisterio. Bueno, él fue depurado, no llegó a ser fusilado, fue depurado y murió poco tiempo después, pues bastante enfermo, ¿no? Por la propia ¿vale? Trabajó con muchas personas, hay un libro que se llama Justa Freire, que es una maestra de las que trabajó con él, pero hay bastantes otros, trabajó con Cosío, bueno, en fin. Yo creo que es un maestro y es una historia que es muy importante también recordarla y entonces, aprovechando el espacio, digo, va, pues lo voy a contar. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias por vuestra charla. Parece que aquí somos varios los hijos de maestro. Como hija de maestro... ¿Tu nombre es? Mi nombre es Inma. Un maestro de Barcelona que estuvo, mi padre en la Guerra Civil y que una de las cosas que más feliz le hizo en la vida fue empezar dando clases a niños huérfanos de la guerra y por el respeto que yo siempre tuve a la profesión de mi padre, que ejerció toda su vida, siempre me he preguntado algo que tú has sacado antes, Marina, y es la escasa valoración que tiene la figura del maestro en este país. Tú has hablado de maltrato estructural y me parece una expresión perfecta. ¿Por qué? Comparando con el respeto que se tiene a los maestros en países nórdicos, por ejemplo, ¿qué ocurre en este país para que no se les valore? Simplemente. Muchas gracias. Sí. Oh, perdón. Begoña. Mira, bueno, soy Begoña y como docente de secundaria y bachillerato. Me ha llamado mucho la atención cuando has utilizado la palabra corporeidad para la escuela, porque creo que ahora mismo esa corporeidad está herida desde la pandemia.
por la nueva religión que está entrando y que parece que tenemos que asumir, que es la digitalización. No sé qué va a ocurrir, no sé qué dirección vamos a tomar, pero sí que creo que tenemos que recuperar el espacio y que los chicos y nuestros alumnos y nuestros estudiantes se lo vuelvan a creer, que la importancia del espacio. Y en ese sentido creo que el aparato, de hecho estos días los medios de comunicación estaban hablando de cómo está influyendo en la atención. Estos aparatos de los que estamos colgados todos, no solo ellos, todo el día, ¿no? Y es verdad que la primera parte de vuestra intervención me ha parecido estupendísima, pero me ha dado muchísima pena porque me ha hecho pensar en este proceso que está viviendo ahora mismo la escuela y también en lo que habéis dicho de elemento segregador, no solo de lo que tienen los alumnos entre ellos, sino cuando la escuela, y por desgracia creo que también, y creo que la pública lo está haciendo, se convierte estructuralmente en un elemento segregador. Y claro, ante eso es muy difícil nosotros como docentes, profesionales e individuos crear mecanismos de resistencia, ¿no? Que ayuden a esa integración. Pero bueno, la segunda parte ha sido mucho más balsámica, ¿vale? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora que ha llegado el micro aquí, yo quería agradecer mucho este encuentro, esta tarde, que me ha sorprendido y me ha asombrado en muchos aspectos. Voy a hablar como maestra y me he dado cuenta, al escucharos, de que he caído en la cuenta de otra relación entre la escuela y el teatro. Yo he enseñado lengua y literatura durante muchos años y pensando un poco en los alumnos a los que los profesores a veces dan mortadela porque no hay otro remedio, una de las cosas que he intentado más es justamente que cada alumno tenga cada año la posibilidad de crear un nuevo personaje. Porque muchas veces los alumnos entran en la escuela, se crean un personaje, les crean un personaje, son víctimas de ello. Y esto se transmite entre los profesores, típicas conversaciones a la hora de comer. Entonces es algo nefasto, me parece a mí. Yo he intentado en la medida de lo posible hablar de otras cosas. Entonces creo que es un componente más del teatro, creo, en mi labor de maestra, y es que he intentado cada año que cada alumno tenga la posibilidad de empezar de cero, de crear su personaje de cero, porque tenemos adelante nuestras personas que están creciendo, y de convertirme yo así en espectadora. Y esto ha sido un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, Berti. Muy bien. Sí. Esta será la última intervención, si os parece. Al menos hay alguna mano todavía levantada. Sí, sí. Bueno, habrá dos más y luego devolveremos la palabra a Marina y Alberto y cerraremos, ¿de acuerdo? Gracias. Vale. Bueno, suscribo los agradecimientos. Yo quiero retomar algo... ¿Te presentas? Soy Andrea. Yo vengo de la parte de las artes escénicas. Quería retomar la idea que habéis traído ambos, y bueno, de hecho creo que los tres al inicio de la conversación, sobre el teatro y la educación como espacios de desafío del límite entre lo vivible y lo no vivible, entre lo que sabemos y lo que no, entre lo aceptable y lo no aceptable. Y creo que eso es un desafío poderoso para todos los que nos dedicamos a eso, a esto, seguir evaluando y mirando dónde están los límites que vemos y dónde están los límites que aún ni siquiera vemos. Y quería preguntaros a vosotros tres en particular, que tenéis un lugar muy específico en la cultura como en la educación, porque tenéis roles relacionados con elegir qué queda dentro y qué queda fuera de las aulas y de los teatros, que es, imagino, una gran responsabilidad y un gran rompecabezas constante, y creo que lo es también para cada maestro y para cada directora o dramaturga, ¿no? que ejerce esta extraña autoridad de que al final eliges con quién hablas y con quién no, y qué queda fuera y qué no. Y en vuestro caso en particular, que además
tenéis el nombre de una institución detrás a la cual también debéis respeto. De la misma manera que respeto le debéis a cualquiera. Y esta tensión entre lo que ha mencionado Marina al inicio, ¿no? Como el teatro y la educación como lugares que defienden la palabra como un deber ser, ¿no? institucional, y también como esa periferia desafiante. Y quería preguntaros, como a día de hoy, y probablemente esto es una conversación mucho más larga y quizá imposible ahora, a nivel de reto individual, ¿no? Como en vuestro ejercicio de este trabajo, ¿qué límites oteáis que aún sentís demasiado lejanos como para enfrentar? ¿Qué miedos, a qué miedos os enfrentáis? ¿Y dónde os encontráis con el límite entre un deseo de desafío y a la vez una obligación? Y eso, ¿qué interlocutores todavía creéis no conocer o están aún por entrar? Muchas gracias, Andrea. Hay otra palabra que será la última antes de darosla a vosotros. Lo que pasa es que lo mío también es una pregunta. Son Muy muchas bien. preguntas, pero... ¿Cómo te llamas? Quedarán ahí. ¿Tu nombre es? Soy Paula. Y bueno, muchísimas gracias. Una profesora me dijo una vez algo que me impactó mucho y es, los profesores no podemos enseñar. Nosotros lo único que podemos hacer es conseguir que sea lo suficientemente interesante como para que la persona decida aprender. Aprender es una decisión. Ya está. ¿Qué pensáis de esto? Muy bien, gracias. Gracias, Paula. Y vamos, Marina, Alberto. Adelante. Bueno, muy rápidamente a la compañera, si me lo permite, que ha citado Ángel Llorca, al maestro. Lógicamente una pieza sobre un maestro es una pieza sobre todos los maestros y maestras, o al menos esa era nuestra voluntad, ¿no? Clausurar la pieza en la figura concreta de Antoni Benalle, sino lo que él también representó, ¿no? Quiero aclarar que la depuración del Magisterio Nacional, todo el magisterio fue depurado. No tenían que demostrar que eran culpables, no tenían que demostrar... se trataba de demostrar que no eras culpable, cualquiera. Todo el magisterio fue depurado, todo. O sea, nadie se escapó de ese proceso y la depuración podía acabar con estás exento de falta o desde el ostracismo, la cárcel y miles de formas de exclusión o cuando no de aniquilación directamente. Quiero aclarar esto porque es un episodio muy desconocido. Es que se depuró a todo el magisterio. No se trataba de buscar a los culpables, es que tenías que demostrar que eras inocente. Todo el magisterio fue depurado desde el año 39 y eso es fundamental nombrarlo. Digo porque algunas de las desconfianzas hacia nuestro magisterio tienen que ver con procesos traumáticos como estos. No quiero tampoco insistir más porque luego podemos hablar de las leyes educativas y qué papel ha jugado eso, pero bueno, me voy muy lejos. Leyendo Nueva Ilustración Radical de Marina y también una frase que tiene maravillosa, una lectura que tiene maravillosa en la Escuela de Aprendices sobre Chekhov. Dice, incluso los personajes de Chekhov tan atrapados, no lo dice así exactamente, perdón, en el colapso de los tiempos, sin margen casi de maniobra, son personajes muy falibles, no tienen estatura heroica, no pueden dejar de imaginar, de proyectarse en un futuro, aunque sientan que no pueden modificar su presente. Y lo digo al calor de Nueva Ilustración Radical y lo que habéis nombrado, las dificultades del aula. Yo me niego, porque tengo cierta tendencia al pesimismo, la tengo que combatir, a dar por muerta la esperanza. Y la escuela, con todas sus dificultades, podríamos decir, está en liquidación, estamos en liquidación de los teatros, de la cultura, pero creo que asumir esa derrota es parte de la estrategia de los enemigos y creo que no hay que asumirla sin ser ingenuo. Pero bienvenida, por otro lado, la ingenuidad. Incluso bienvenida la cierta inocencia, la ingenuidad de aún podemos, aún estamos a tiempo. Los maestros y maestras, como habéis nombrado, dentro de vuestras dificultades todos los días estáis en el aún podemos y sois conscientes de las enormes dificultades. Estáis en primera línea del mañana y del presente y aún así acudís a vuestros puestos. Antoni Benalle se dejó la vida literalmente, intuyendo que su aventura podía acabar en la catástrofe. No intuyó el martirio y el asesinato, pero sí sabía que estaba en un territorio hostil, en un medio hostil, y que su lucha comprometía su cuerpo. Y puso el cuerpo
Por eso yo creo que también la memoria nos ha de servir para darnos esperanza. Hay gente que arrojó y que se consumió para intentar un cambio. Nosotros estamos en una suerte de parálisis que creo que hay que combatir. Y el teatro, como la escuela, dan escenarios de lo imposible, pero también de lo posible. Yo creo que esa contradicción es muy sugestiva y que no es un lugar pánfilo, no es un lugar tonto de esperanza sin más. No es inocente el teatro de la escuela, por fortuna, pero no admite la derrota porque sí. Y eso me parece importante nombrar, contestando alguna de las preguntas del principio. Sí, Marina. Yo para cerrar reabriendo también, ¿no?, todas las preguntas que han salido, intentaría hilvanar alguna cuestión a partir de esta pregunta sobre el maltrato, ¿no?, este maltrato estructural a la condición de maestros, de enseñantes, de docentes, de todos los estratos, porque aquí hemos centrado mucho en la escuela porque la obra es sobre la escuela, pero podríamos hablar en entornos formales, informales, de la educación social también, de las artes como prácticas educativas, bueno, todo eso que no hemos ido a tratar porque hoy no era una conferencia sobre educación, pero hay pienso que tiene que ver con la desconfianza, es decir, este país, se llame como se llame, se haya hecho como se haya hecho, pienso que se basa digamos, mantiene sus estructuras férreas, no estables, férreas, a partir de un ejercicio constante de la desconfianza, y pienso que la política española históricamente es así, y eso tiene un precio social, ¿no? Es una sociedad basada o sostenida sobre todo sobre esta desconfianza de unos hacia otros y de repliegue, sobre todo en la base familiar. Yo pienso que ahí, aunque la familia haya mutado, haya cambiado, se haya recompuesto en mil formas, seguimos siendo un poco, ¿no?, una sociedad de clanes mutantes, pero de clanes y de poderes que tienden al ejercicio autoritario, aunque sea de manera procedimental, lanzando leyes. Es decir, no hace falta que haya, ¿no?, un dictador, una depuración y un ejército. El autoritarismo se ejerce de muchas formas y pasa precisamente cuando no hay confianza, que es lo que vincula precisamente lo que ni está ahí ni está en los de casa, ¿no?, con los míos, con mi tribu o con mi sangre. Entonces, bueno, ¿qué pasa en ese entremedio? Siempre está roto, siempre está rompiéndose. ¿Y quién lo sostiene? Pues todas estas apuestas de este entramado siempre precario, siempre inestable. Fijaos que todas vosotras y vosotros como maestros habéis hablado sobre todo y mucho en nombre propio, no por individual, pero sí ese esfuerzo personal de entrar en el aula cada día. Las estructuras no acompañan, al revés, agreden, ¿no?, limitan. Yo podría hablar de mi experiencia en la universidad, porque aquí no hemos tocado el aula universitaria o el mundo universitario, que sería otro tema, ¿no? Y entonces, claro, cuando la propia institución, que no solo la institución, sino la legislación, la validación, la evaluación, los resultados, las formas actuales de ejercer el autoritarismo, lo que crean son entornos hostiles, ¿no?, y no acogedores, instituciones enemigas ¿no?, y en vez de instituciones acogedoras, que lo tomo de Santeraso, que también está por aquí, ¿no? Claro, entonces la guerra, o sea, se convierte en una especie de guerra constante, ¿no? Entonces la desconfianza se convierte en hostilidad y la hostilidad se acaba convirtiendo en una práctica, al final, a la defensiva, ¿no? Que no venga el evaluador por aquí, la familia por allá, el otro por ahí. Es una especie de trinchera de múltiples frentes que instala la guerra en el día a día de la vida social. Entonces, yo ¿cómo explicaría mi trabajo con el límite? Precisamente de esta forma, ¿no? Yo pienso que de alguna manera, si algo explica, ¿no?, mi manera de estar siempre, diría un poco fuera de casa, es decir, ¿no?, de no haber ejercido de profesora universitaria, que desde el lugar que te da, ¿no?, el estatuto y la condición de profesor de universidad emites hacia el mundo y recibes al mundo, sino todo lo contrario. Siempre soy la que aparece donde no le toca, ¿no?, en los teatros, en la calle, en las escuelas, con los artistas, en no sé qué, precisamente manteniendo ese lugar de que no es mi lugar, o sea, de que no es mi lugar, y eso me pone en una condición más vulnerable y me obliga a un aprendizaje que no es, digamos, que no es de vía única, sino que me obliga a tener que estar desarrollando. Y a veces me he imaginado esta figura como la de un contrabandista, ¿no? Como no hay estructuras, no hay caminos intermedios, solo podemos saltar fronteras, ¿no?, irnos con la mercancía de un lugar
a otro, casi desde clandestinidades que lo mucho que aspiran es a encontrar buenos cómplices, pero sí que pienso que recubren un poco ese lugar de los intermedios, de las estructuras que no son ni la de la autoridad superior ni la de la familia o lo que sería esa base de la estabilidad social, sino que nos permiten ir trazando estos caminos. Y pienso que esta es la apuesta, ¿no? No sé, si yo tuviera que pensar en las instituciones culturales, que aquí lo hemos tocado poco, en un teatro, en ese dentro fuera de las escuelas, porque hoy una escuela es un barrio, son proyectos de autonomía de muchos tipos, son complicidades de muchas formas, es decir, precisamente, no tanto viendo el mundo como aquello que está allá afuera y que no sé ni cómo abordar y nos vamos encerrando cada uno en su institución, sino que como eso que podemos hilar precisamente desde esta práctica constante de desbordamiento, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos hacernos personajes nuevos, maneras de estar en lo otro, ¿no? Y maneras de también acoger desde las instituciones más hostiles, porque ya no somos solo su expresión, ¿no? O su representación o su legitimación. Y eso es muy importante, porque si no, bueno, el resultado está hecho, ¿no? Pues yo pienso que es esa invitación, ¿no? La que, devolviéndonos también al teatro, que nos ha quedado un poco más en la sombra de esta reflexión final, pienso que su desafío es ese, ¿no? No ser el lugar propio de nadie, sino precisamente ser el lugar donde se pueden ir de algún modo compartiendo esa posibilidad de una confianza no legítima, ni de los legítimos, sino de los impropios, ¿no? De aquello que está por construir. Y eso pienso que también es la escuela cuando cumple su vocación. Muy bien, tenemos que ir cerrando. Marina y Alberto han dicho cosas, creo que bien interesantes y nos han dado a pensar. También lo han hecho Paula, Andrea, Goretti, Begoña, Inma, Antonia, Daniel, Jorge y Alfredo, y a todas y a todos agradezco sus intervenciones. Ha habido una interpelación directa de Andrea que nos reclama que hablemos de forma concreta sobre nuestro lugar en la medida en que trabajamos en instituciones, y hacerlo quiere decir que somos también negociadores. Yo desde la Abadía todo lo que puedo decir es que un teatro es un lugar construido para que la gente se reúna y debemos ser capaces de crear ocasiones de reunión que sean buenas para la gente, que sean útiles, que sean desestabilizantes. Y también sucede que un teatro es un lugar donde se representan, donde se representan espectáculos, esa experiencia poética en el espacio y en el tiempo que llamamos teatro, y siempre tenemos que recordar, creo, cada uno de los que hacemos la Abadía, que tenemos que acompañar el trabajo de otros y no solo traer acá aquello en que nos reconocemos. Tenemos que ser capaces de dar espacio, de dar hospitalidad y de cuidar sensibilidades, formas de pensar, formas de estar, de entender el teatro mismo, que nos sean incluso extrañas, extranjeras. Eso tenemos que hacerlo cada día. Creo que esta ha sido una buena tarde, una tarde desde luego importante para la Abadía, y lo ha sido por distintas razones, pero hay una muy importante, es que se ha llamado la atención sobre dos nombres, Antonio Benalles y Ángel Llorca. Solo por eso ya ha merecido la pena la tarde, porque probablemente algunas y algunos no conocíais esos nombres. Dos maestros importantes, Antonio Benalles y Ángel Lorca. Y para que la mía no sea la última palabra, voy a citar a Antonia, a quien no conocía, que ha dicho, y cito sus palabras. Bueno, ella ha hablado de la escuela, pero yo voy a decir la escuela y el teatro, ¿no? La escuela y el teatro son lugares de redescubrimiento de la vida. La escuela y el teatro han de ser lugares de redescubrimiento de la vida. Muchas gracias. Gracias.